Muy buenos días. Hoy día vamos a comenzar con la clase de ¿cómo se llama? De culata. Hemos pasado el video y ahorita vamos a lo que es la culata, ¿no? Conceptos, partes y clasificación, ¿no? La culata es la parte del motor que cierra los cilindros por su parte superior, ¿no? Es la parte que une el bloque mediante tornillos y para hacer la estanca la unión intercalada con la junta de la culata, ¿no? Es una pieza muy compleja en cuanto a su diseño y fabricación, ya que es de poseer una elevada resistencia a pesar de formas irregulares, ¿no? Y contiene varias cantidades de conductos, orificios y taladro de rosca. Acá lo vemos, tenemos los puntos de diferentes orificios, tanto para y también para los puntos de los pernos, ¿no? Los orificios, ¿no? También tiene una forma, también tiene una forma de cámara de combustión, ¿no? Como lo vemos en la parte acá de la misma figura, es la cámara para el líquido y también tiene la cámara para el líquido de refrigeración, que lo vemos en esta parte acá. Y también los conductos de admisión, que están en esta parte, acá en la imagen que se puede apreciar, y lo que son de escape, ¿no? También en la culata se montan las válvulas, los colectores, admisión, escape y árbol de levas, ¿no? Inyectores, etcétera, ¿no? Funciones de la culata. La función de la culata es cerrar el conjunto de los cilindros en su parte superior, evitar que las camisas se salgan de su sitio durante la operación del motor, ¿no? Especialmente en las camisas húmedas, ¿no? Proveer una cámara de combustión cuando no sea previsto una de las coronas de los pistones. Las válvulas modernos, de los motores modernos, están ubicadas en la parte superior. También acá en esto también aloja el árbol de levas que se accionan con las válvulas, ¿no? Para soportar los balancines, ¿no? También aloja los inyectores de combustible, aloja la bujía de incandescencia en caso de diésel, ¿no? Y si fuera de gasolina, las bujías, ¿no? De encendido. Las características de la culata, ¿no? Es la robustez, es resistir altas presiones que produce durante la combustión y la corrosión de productos químicos al quemarse el combustible, ¿no? La estanquidad, ¿no? Es la unión del bloque, la fijación de las bujías o inyectores en las válvulas, asientos o guías fundamentalmente para el rendimiento del motor, ¿no? La eficacia, de intercambio de gases, ¿no? Que permite el llenado correcto del cilindro y evacuación de los gases quemados mediante el dimensionado y la orientación adecuada del conducto, ¿no? Pregunta, alumno, estoy escuchando. Sí, muchas preguntas, profe. A ver, haz tu pregunta, no tenemos ningún problema de escuchar tus preguntas. ¿Cómo dice? No, haz tu pregunta, pero no importa. Si estás de alguna pregunta quieres hacer, hazlo. Ya, usted está hablando de lo que es características de la culata, ¿no? Claro. Ya, no sigue explicando bien, luego pregunto. Ya, no hay problema, sí, te estoy explicando, no tengo ningún problema. También tenemos las culatas por su construcción, que son hierro fundido y aluminio, ¿no? Hierro fundido, ¿no? Es
la que presenta características propias del metal con la que se construye, ¿no? Son de mayor peso y menor capacidad de disipación del calor, ¿no? También tenemos culata de aluminio, ¿no? La culata de aleación de aluminio hizo más liviana y con mayor capacidad a la disipación de calor, pero más coeficiente de dilatación, ¿no? Lo que obliga a extremar las precauciones cada vez que realiza una operación en este tipo de culata. Y con este tipo de culata, lo que dice que siempre tenemos que tener la precaución cuando nosotros estamos retirando o queremos dejarlo un poco de enfriar para que no se pueda torcer, ¿no? También tenemos, existen motores diesel con equipos con una sola culata y también existen motores diesel equipados una culata para cada cilindro. Estas culatas más lo vemos en los vehículos pesados como trailers, ¿no? O camiones pesados también, algunos camiones. También tenemos la culata según un sistema de refrigeración, ¿no? En los motores, ¿no? La que se pueden clasificar en dos tipos generalmente, lo que utilizan motores refrigerados por agua y también lo que son refrigerados por aire, ¿no? Y acá tenemos lo que son las válvulas. Las válvulas son elementos de motor de un vehículo que tiene la función de abrir y cerrar los conductos de emisión y escape, ¿no? Cumple un trabajo fundamental en la combustión de la mezcla aire y combustible. ¿Nos está ahí alguna pregunta de alumnos? Martín, Sí. yo quiero que usted me diga por qué, el, por qué existen dos tipos de culata, de aluminio y de fierro fundido. ¿En qué vehículos trae? Por ejemplo, una camioneta Hilux. ¿Qué tipo de culata trae? ¿De En los aluminio? vehículos, lo que mejoramos en lo que tiene, ¿cómo se llama? De hierro fundido, diré, para reconocer, de culata de hierro fundido es como se llama más lo he visto en los camiones, ¿no? De forro más o menos, ¿no? Y de hierro fundido he visto cómo se llama en station, ¿no? También ahí nos podría apoyar el profesor Meléndez. Sí, sí, Martín, está bien. A ver, para darle una aclaración más, ¿no? Porque tu respuesta está correcta. Hay dos tipos de materiales que se usan en las culatas, que es el de aluminio, el de hierro fundido, ¿no? La mayor parte de motores diésel, por ejemplo, es de hierro fundido, ¿no? ¿Por qué? Porque el diésel normalmente está diseñado para camiones pesados, ¿ya? Entonces, pero sí, de acuerdo también en los motores pequeños que también vienen diésel, viene de aluminio. La sencilla razón de que realmente el aluminio tiene menos peso, ¿no? Menos peso, entonces busca un mayor ahorro de consumo de combustible, ¿no? Ahora, vemos también ciertas características de este tipo de culata, ¿no? Por ejemplo, el aluminio es menos resistente al calor. En cambio, el hierro fundido es más resistente al calor, ¿no? Resiste el doble de calor lo que puede resistir la culata de aluminio. Por eso que está diseñada para motores diésel, motores pesados, ¿no? En motores pesados, pues, no se encuentra latas de aluminio, ¿no? Eso es todo. ¿De repente alguna más? Profesor, Sí, dime. y le digo, ¿y las culatas de cuántos materiales? Las culatas, que eran las válvulas, ¿de cuántos materiales son? Ah, la construcción de una válvula. Ujú. Claro, también esto es de varios materiales. Por ejemplo, viene también a fierro fundido, y viene cromo y viene también el silicio, ¿no? Ay, le digo, no puede venir de aluminio.
No, porque el aluminio dilata mucho, pues la válvula tiene que ser esto cromada, ¿no? Material resistente al calor. Y sobre todo las válvulas de escape, ¿no? Ahí nosotros también tenemos dos tipos de válvulas, ¿no? La de emisión y la de escape. Y cada uno se caracteriza de ellas, ¿no? Por ejemplo, la de emisión viene que es más grande, el diámetro es más grande y que la de escape, ¿no? Pero la de escape es más resistente al calor, salvo en algunos modelos que vienen del mismo tamaño, ¿no? Eso significa que tienen la misma resistencia, tanto la de emisión como la de escape, ¿no? Y se puede usar en cualquiera de ellas, ¿no? Puede ser en emisión, puede ser escape. Esa es la característica que se puede dar esto en las válvulas, ¿no? Algunas, por ejemplo, vienen marcadas también, ¿no? Vienen in, que quiere decir ingreso, y escape, o sea, salida, ¿no? Vienen marcadas para no confundirnos, ¿no? Cuando vienen marcadas es pues porque realmente son de diferentes materiales, ¿no? Y la de escape pues debe resistir más temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque está expuesta más al calor de la combustión. También, ahí también un poquito para acotar también, en eje de leva también viene también marcado también, ¿no? Lo que es in y es cap, para diferenciar un poco, ¿no? Sí, claro, por eso hay que guiarse de acuerdo a la marca, de acuerdo a las marcas que nos especifica el fabricante, ¿no? Porque él es el que nos da las características, ¿no? Profe, Sí, te escuchamos, dime. Te escuchamos, Torres, te escuchamos. y le digo, y los buzos también, los buzos creo que vienen de un solo material, ¿no? O también vienen diferentes materiales para lo que es admisión, lo que es escape. En cuanto a los usos, no, todos son estándar, tanto para la emisión, para el escape, ¿no? Porque el buzo normalmente trabaja en estado frío, casi, ¿no? Refrigerado por el aceite, ¿no? O sea, no es tanto la necesidad que pueda resistir a temperaturas, ¿no? Trabaja un poco más frío. Ah, ya, profe. Ya, no respondido sus preguntas, seguimos con la exposición. ¿O alguna pregunta quiere hacer otro alumno? No, por lo que veo. Profe, Sí, alumno, escuchamos. profe, cuando viene con el buzo hidráulico, Ya, a ver cuando el buzo es hidráulico, eso significa que ya no vas a tener que regular la luz de la válvula, ¿no? A ver, hay un audio ahí que está creo que entre... Sí, por favor, desconecte un audio, por favor. Cuando hagan la pregunta, traten de silenciar su audio para la respuesta. De ahí vuelta nuevamente, cuando quieran preguntar, activan el audio, ¿ya? Para poder, porque mucha bulla no se puede entender. Bueno, les decía en cuanto a los buzos hidráulicos, ¿no? Porque tenemos dos tipos de buzos, tenemos el hidráulico y tenemos el mecánico. El mecánico pues trabaja fijo, ¿no? En cambio el hidráulico trabaja bajo de la presión del mismo aceite, ¿no? Y con un resorte también, ¿no? Para permitir subir y bajar el pistón dentro del buzo, ¿no? Porque el buzo hidráulico tiene un pequeño pistón en su interior. Entonces, la diferencia en esto es que el buzo hidráulico no necesita calibrar las válvulas, ¿no? Porque el buzo solo se acopla ya a la apertura de las tolerancias de las válvulas. Ya, esa es la ventaja. Y bueno, y es que los buzos hidráulicos le dan al motor pues una suavidad de trabajo, ¿no? Ya que permite pues trabajar a las
a las tolerancias correctas, ¿no? En cambio, en el sistema mecánico, muchas de las veces lo dejamos un poquito ajustadas o muchas veces un poquito flojas, entonces eso van a llegar a chancar, a golpear, ¿no? Y cuando dejamos ajustadas, pues entonces no van a permitir sellar bien el asiento de la válvula con el asiento de la culata, ¿no? Entonces va a haber de repente pequeñas fugas por ahí de compresión. En cambio, con el buzo hidráulico no tenemos ese problema. Sí, No pues, sé, otra pregunta. sí, pero con eso es lo que se llama lo correspondiente de los usos hidráulicos, ¿no? Que es, como se dice, más, se adecua más automáticamente, ¿no? Se calibra más rápido, ¿no? Pero lo que se llama con lo respecto a los buzos mecánicos, eso es como se llama, tenemos siempre que estar ahí, con esa, porque si no comienza a sonar, pues, ¿no? Tenemos que aflojar el perno para poder calibrarlo, ¿no? Claro, y también esto, para calibrar, pues, el motor necesitamos, por ejemplo, la tolerancia del fabricante, ¿no? Cuánto de tolerancia lleva la admisión, cuánto la de escape, ¿no? Y de acuerdo a eso ya nosotros le damos la tolerancia correcta, ¿no? Profe, Sí, te escuchamos. le digo, y cuando ya, ¿no? Cuando queremos nosotros calibrar lo que son los buses mecánicos, que usted dice que mayormente se calibra el balancín, ¿no? Ya le digo, ¿se calibra en caliente, se calibra en frío? Normalmente el motor se debe calibrar a una temperatura ambiente, Claro. ¿no? Más o menos entre 30 a 35 grados, más o menos, ¿no? Que se pueda soportar sobre todo la mano, ¿no? Porque si está muy caliente, corre el riesgo que te quemes, ¿no? Y si está muy frío, también esto no es conveniente, ¿no? Eh, ajustar en frío. Siempre para calibrar las válvulas se tiene que arrancar el motor y pues que calentar un poco, ¿no? Eso es lo adecuado que indica el fabricante, ¿no? Además, el fabricante también te indica, por ejemplo, en algunos motores, te indica calibrar el motor en frío, dar tolerancias, ¿no? Tantas milésimas de tolerancia. Y en caliente, tantas milésimas de tolerancia, ¿no? En algunos modelos, pero no todos en los modelos, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que guiarnos al manual que nos indica el fabricante. Ah, ya, profesor, porque, o sea, yo creo que cuando el motor está o sea, cuando está caliente, arriba el balancín está un poco dilatado, ¿no? Y tú lo calibras en una medida que te indique el fabricante, por ejemplo, que no te lo indique si calibra caliente o frío, ya. Una vez que tú lo calibras caliente, ya eso, como sabe que todo material se comprime, ¿sí o no? Cuando ya se enfría ya. Y creo que ya no sería correspondiente a eso, ¿no? Con respecto, Exacto, exacto. con eso con respecto, pero siempre, alumno, debemos siempre ver lo que es el manual, porque siempre tenemos que ejecutar el manual para nosotros poder hacer ese trabajo, ¿no? Porque hay algunos, como está diciendo el mismo profesor, que nomás no tienen nomás en frío nomás, ¿no? En temperatura ambiente, ¿no? Pero hay como otros que también dice que en frío y también en caliente, ¿no? Para eso tenemos que también hacerlo del manual. Ah, ya, profesor, entendí, güey. ¿Alguna pregunta más para seguir con el tema? Bueno, por el momento ya no continúo con el tema, no sé qué dirá Cáceres, pero Creo que no. Pues siguiendo con el tema. Nos quedamos en lo...
Parte de la válvula, ¿no? Que es la cabeza de la parte circular de la válvula, que existe varios tipos de válvula según la forma de la cabeza de la válvula, ¿no? El margen, que representa el espesor de la válvula entre la cabeza y la cara, ¿no? Y sirve para evitar que se deforme o se queme, ¿no? Y la cara, que es la parte de la válvula que asienta sobre el asiento y produce un cierre hermético de esta, ¿no? Tenemos en ángulo de cara normalmente que es de 30 a 45 grados, ¿no? El margen representa el espesor de la válvula entre la cabeza y la cara y sirve para evitar que se deforme o se queme por efecto del calor, ¿no? Y el vástago es la parte central de la válvula que se desplaza en la guía de la válvula, ¿no? Y en los extremos que se encuentra la ranura de seguridad, donde va montado unos seguros de media luna que evitan que el resorte se zafe, ¿no? De la válvula. El talón es la parte de la válvula donde se asientan la cara de contacto del balancín y se calibra la luz y la holgura de la válvula de dicha superficie, ¿no? Y tenemos la ranura, que esta ranura es lo que permite asegurar las válvulas con el sombrero de resorte de algunas válvulas. En esto podemos ver que tiene de una sola ranura. En otros motores de alta revolución tiene 2 ranuras de seguro o a 3, ¿no? Acá vemos lo que es la válvula de admisión. Acá vemos lo que es la válvula de admisión. Acá vemos la cabeza, la parte de la cabeza de la válvula. El margen, que es esta parte aquí. En esta parte aquí. No sé. El margen y la cara, ¿no? En esta parte aquí. La margen es esta parte aquí, en la parte en delgadita acá, donde está esta parte donde estoy enfocando. Y la cara es en toda la parte que va haciendo el ángulo, ¿no? Que tenemos el vástago. Y acá tenemos lo que es la ranura para el retén del seguro. Y que va unido del resorte de la válvula, ¿no? Martín, Sí, a ver esto. Quiero hacerles una pregunta ahí, a ver, ya. quiero ver su criterio. Ahí nosotros tenemos, de acuerdo al grado de ángulo de válvula, tenemos el de 30 y 45 grados, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una válvula de 0 grados, o sea, una válvula plana? ¿Qué creen que sellaría bien o no sellaría? Yo creo que no, profe. Claro, correcto, ¿no? Por eso que las válvulas no llevan no están a 0 grados. Normalmente están entre 30 y 45 grados, ¿no? Que es el ángulo correcto que debe llevar una válvula para que tenga un sello perfecto, ¿no? Porque un ángulo de 0 grados no sella con el asiento. Ya, va a haber fugas de compresión por ahí, por más que haya una presión del resorte, ¿no? Bien esto, Torres, bien. Continúa esto, Martín. Y postizo, ¿no? Se deben ser paralelos a la cabeza de la válvula y concéntricos respecto a la guía de la válvula, ¿no? Y acá estamos viendo lo que es un fijo y un postizo, ¿no? Los asientos postizos tienen las siguientes ventajas, ¿no? Que permiten el empleo de metales distintos al de la culata, que tiene mejores características para soportar las condiciones de trabajo, ¿no? Y se puede cambiar los asientos dañados para ser reutilizados la culata, ¿no?
Acá estamos viendo lo que es el metal de la culata postizo. Y cómo se llama el margen de la válvula, ¿no? Y que mejor se puede cambiar cuando está dañado los asientos postizos, ¿no? La bujía de incandescencia que tiene la función de calentar la cámara de combustión, facilitando así el encendido de los motores diésel en el ciclo diésel, principalmente en días más fríos o posteriormente a la partida de encendido del motor. Estas bujías deben permanecer encendidas para evitar la falla del funcionamiento en cuanto el motor no llegue a la temperatura ideal de funcionamiento, ¿no? Esto se produce en el nivel de emisiones de gases contaminantes y humos en el frío del motor, ¿no? Los inyectores, ¿no? El inyector es un elemento del sistema de inyección de combustible cuya función es proporcionar al carburante de alta presión el ciclo de compresión del motor, ¿no? Y en forma pulverizada, distribuyendo lo más homogéneamente posible dentro del aire contenido en la cámara, ¿no? Tenemos los inyectores, son electrovalvos que pueden abrirse y cerrarse infinitivamente de veces con una reacción muy precisa al pulso eléctrico que acciona sin fuga ni escape de carburante, ¿no? Y acá tenemos lo que son las juntas de la culata, ¿no? Es una pieza situada entre el bloque del motor y la culata, ¿no? Del motor, ¿no? Del automóvil. Una junta de culata tiene una función simple, pero muy importante. Se utiliza para sellar y comprimir el cilindro a fin de evitar fugas de aceite en el motor en cualquier otro tipo de aceite, ¿no? Por lo tanto, tienen que estar en perfectas condiciones, por lo contrario puede causar serios daños en el cilindro y la funcionalidad del motor generalmente, ¿no? Está hecho de acero duro para lograr una alta resistencia que proporciona una gran fuerza de compresión. En consecuencia, una junta causal soplada puede ocurrir después de muchos años de uso, ¿no? Y acá estamos viendo lo que es la junta, ¿no? De la culata. Con cámara, acá tenemos con cámara de inyección directa, ¿no? El combustible se inyecta directamente al cilindro. Martín, ¿Sí, alumno? una pregunta para ti, no para el profe Melendi, ¿ya? Sí. Ya, digo, ¿qué diferencia entre el empaque de la culata de asbesto y de la lata? Y hay un empaque de culata de lata también, ¿no? Hay otro de asbesto. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la diferencia es, por ejemplo, que la de asbesto te va a sellar mejor, ¿no? Pero de asbesto llega, de repente su tiempo de vida es mucho más menor, ¿no? Que lo de lata, ¿no? Lo de lata tiene mayor duración, pero también su sellado es menor, ¿no? En eso se diferencia cada uno de los materiales. Profe, Sí, ¿no será que la de asbesto mayormente en veces viene un poquito más gruesa y sube la cámara, ¿no? Cuando la culata, tú lo mandas a cepillar, cuando tú le cepillas la culata ya el diámetro de la cámara de combustión baja, ¿sí o no? Pero si tú lo pones un empaque de asbesto, va a volver a su nivel porque viene ahí la medida, ¿no? Pero si tú lo pones la de lata, la medida estándar, creo que Sea más grueso, más espesor, ¿no? Para que pueda compensar lo que falta a la culata, ¿no? ya, y Martín, te digo, ¿y qué pasaría si lo pongo dos empaques de lata a la culata? ¿Cuáles serían las consecuencias? a ver mira, cuando tú le pones doble empaquetadura, ya tú le estás aumentando la cámara de combustión, Claro. ¿no? Entonces, eso vas a tener bastante dificultades, ¿no? Porque de repente va a demorar el arranque, no va a trabajar el motor bien, o sea, no va a quemar bien, ¿no? Entonces, por hecho, va a haber una pérdida de rendimiento.
Ahora, en cuanto a las empaquetaduras, por ejemplo, si tú has rebajado la culata o has rebajado el monobloc, se compra una empaquetadura súper, ¿no? Ya que viene una empaquetadura más gruesa que la estándar. Porque hay empaquetadura estándar y una empaquetadura súper. Ya es en cuanto, ¿no? Pero si realmente tú utilizas la empaquetadura estándar, que puede ser de asbesto o puede ser también de lata, ¿no? O tipo latón, ¿no? Que viene, o sea, viene a la misma medida, ¿no? Pero como digo, la diferencia en ellas es que una sella más que otra, ¿no? Por ejemplo, la de asbesto tiene un sellado mejor, ¿no? Pero de resistencia es menor. En cambio, la empaquetadura de lata resiste más, pero en cuanto al sellado es menor. Ya, ese es como también como el ángulo de la válvula. De igual manera, ¿no? Tenemos que una sella mejor y la otra sella menor, menos, ¿no? Así es esto. No sé si está completa la respuesta. Ah, sí, profe. O sea, está diciendo que las dos tienen sus ventajas y desventajas. Claro, claro, correcto. Claro, alumno. Profe, Sí, te le escuchamos. digo, y empaques de latas sí también vienen con una medida más, mayormente con un diámetro más cuando tú lo bajas, tú lo cepillas, por ejemplo, a la culata, o no viene solamente medida estándar, ¿no? Sí, claro, viene también, como te digo, en asbesto y en tipo latón también te viene a súper, ¿no? Te viene estándar y te viene súper. Ya, eso sí viene en esto. De acuerdo a eso, tú, si has rebajado tu culata, entonces le tienes que aumentar un poquito, ¿no? Al gruesor de la empaquetadura para que también la culata suba un poquito, ¿no? Porque de repente puede chocar, ¿no? El pistón con la culata, ¿no? Claro que no es en todos los modelos también depende del modelo de cámara de combustión que tenga el motor, ¿no? Porque en algunos llega a topar, por ejemplo, ¿no? El pistón con la culata, en algunos modelos, pero cuando tiene, por ejemplo, la precámara en la culata, no topa el pistón, ¿no? Por más que le rebajes la culata, de repente, y el monobloc no llega a topar, ¿no? Eso es de acuerdo a cada modelo. No, además, pues, por ejemplo, tampoco no se puede bajar demasiado, ¿no? La culata, cuando se rectifica, se le tiene que quitar el mínimo material, ¿no? O cuando rectificas el blog, también tiene que quitarle el mínimo material. No lo puedes quitar demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque sería ya también esto, una alteración de la relación de compresión, ¿no? Ah, ya, profesor, ya lo entendía. Muy bien, Disculpe, gracias por las dudas. ¿cómo Ujú. se llama? Ahorita se va a cortar, por favor, ¿cómo se llama? Se va a cortar el Zoom y al rato, ¿cómo se llama? Tenemos el mismo link. Ya. Sigue explicando hasta dónde se termina el Zoom, profe Martín. Ya. Ya estamos. Ahí está. Con la cámara de inyección directa, el combustible se inyecta directamente, se inyecta directamente al cilindro, ¿no? La culata se cierra el cilindro con una superficie plana, mientras que el inyector está situado en el centro. El inconveniente principalmente en este tipo de motor radica en que el aire está poco agitado, ¿no? Siendo el inyector responsable exclusivo de la mezcla, ¿no? Por su fabricación ha de ser muy perfecta y por lo tanto costosa, ¿no? En esta condición y para aprovechar al máximo la combustión es conveniente que la cámara adopte la forma de chorro de combustible o a la inversa, ¿no?